este ciclo que se organizó entre la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón y Argentores hoy está llegando a su cierre con la charla sobre guión de documental a cargo de Lorena Muñoz. La verdad agradecemos muchísimo no solo a Lorena, sino también, por supuesto, a Ricardo Rodríguez, a Jorge Maestro, y con ellos, o a través de ellos, a toda la comisión directiva de Argentores dedicadas a la televisión, que nos han dado esta oportunidad, que un poquito estábamos comentando fuera de la grabación, de hacer estas 5 masterclass para toda la región, digamos, porque nosotros, si bien abarcamos el partido de General Pueyrredón, también algunas personas que estudian en Mar del Plata y que son de la zona han tenido posibilidad de participar de estas charlas. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Hago una introducción tratando de resumir acerca de la trayectoria de Lorena Muñoz, que es guionista, directora y productora. En el año 2000 ganó una beca otorgada en el segundo Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi. Con él participó en un taller de guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en La Habana, Cuba. Ese mismo año fundó, junto a 2 socios, Habitación 1520 Producciones, y en 2007 fundó la productora Ojos Brujos. En el año 2000 realizó el cortometraje de ficción El cazador es un corazón solitario. Luego, en el 2003, junto a Sergio Wolf, el largometraje Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Y en el 2006, el largo documental Los próximos pasados. En televisión, además, escribió, dirigió y produjo distintas series de calidad y educativas. En 2008, Horizontes Lengua para Canal Encuentro. En 2010, Soy del Pueblo, también para Canal Encuentro. Ese mismo año escribió y dirigió Encantamientos y el programa Veo Veo para Canal Paca Paca. Y en 2011, Películas recuperadas para el Inca TV. En 2013 escribió y dirigió el largometraje documental para la televisión pública Vinicius en la fuga. Luego, ya un poquito más acá en el tiempo, en 2016, escribió, dirigió y produjo el largometraje de ficción Gilda, No me arrepiento de este amor. Y en el 2018 escribió y dirigió el largo de ficción El Potro, lo mejor del amor. En 2020 escribió una serie de ficción de 4 capítulos para la productora KS, y ese mismo año escribió el documental Suerte de Pinos. También fue tutora de una serie de 8 capítulos de ficción para Viacom Paramount Más, y en la actualidad escribe y dirige una serie de 3 capítulos para Axel Kuchevaski de Infinity High para la plataforma de Discovery. Esto es un resumen. Podríamos también hablar de la parte docente, de todo lo que ella brinda a través de talleres, pero bueno, lo vamos a aprovechar más que escucharme a mí resumiendo su currículum. Así que ahora sí, Ricardo, te doy pie como para empezar justamente la charla o la masterclass con Lorena. Bueno, nada, gracias a los que están y espero que lo puedan aprovechar. A los que van a ver la... y a los que van a verla. Lorena, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo empezaste en esta profesión, qué fue lo que te llevó a esto de intentar contar historias, que es un poco la primera pregunta que siempre hacemos. Bueno, buenas tardes, gracias por convocarme, Jorge, Ricardo, Miguel. En realidad yo siempre digo que a mí, yo no tenía como esa vocación de infancia, como por ahí sí tenían algunas amigas o amigos que ya desde muy chicos, ¿no? En la escuela primaria incluso, o en el secundario también, sabían qué era lo que querían hacer, a qué se querían dedicar. La verdad es que yo cuando terminé el secundario no tenía tan claro, para nada claro en realidad, y me gustaba fotografía, y no había escrito nunca nada, o sea, no, mi mamá es artista plástica y por ahí esa era un poco como la conexión. Mi papá también filmaba como videos en Super 8 de manera amateur, pero no había ninguna conexión, sobre todo como con la escritura, ¿no? Con guionar, que es en principio de las cosas que más me gusta, junto con dirigir. Y bueno, y así fue como un día averiguando por fotografía, se me ocurrió que me iba a interesar averiguar en una escuela de cine, y fui a esa escuela y pregunté, y me dijeron, mirá, justo hoy
es el primer día de clases del año, o sea, empezaban ese día, me dijeron, si querés quedate a probar, a ver si te gusta, y me quedé 3 años. Rápidamente me di cuenta que me encantaba historia del cine, que me encantaba guión, que me encantaba escribir de manera audiovisual, ¿no? Como un lenguaje como bien distinto al literario, pero que no tenía ni idea de qué componía eso, ¿no? Y ese fue como el origen un poco. Siempre fui tuve como mucho amor por las películas del periodo, del comienzo del sonoro argentinas, de la década del 30, del 40 y parte del 50 también. Me gustaba mucho y siempre fui como una gran amante, ¿no? de ese cine, que compartía con mi abuela también esa pasión, y creo que ese también puede ser como por ahí una especie de puntapié inicial. Esto, estamos refiriendo al cine documental, pero de alguna forma vos, tenemos acá una guionista que ha hecho ficción y ha hecho documental. ¿Alguna preferencia? ¿Hiciste documental porque es más sencillo entrar a hacer documental que entrar a hacer ficción? ¿O es realmente algo que a vos te fascinaba? ¿Cómo fuiste haciendo ese camino? Porque a veces no es tan común que un escritor o un director transite por los dos caminos, ¿no? Sí, puede ser. No, yo en realidad yo estudié cine y estudié cine, de hecho me acuerdo que cuando estaba investigando dónde estudiar, alguien me avisó de la posibilidad de estudiar en Avellaneda, en la Escuela de Cine de Avellaneda. Yo dije, no, cine documental no. No tenía ni idea. Como que de entrada fue como así como un rechazo, no, documental, entrevistas, no, ni loca, no. Y mira, mi formación es en cine para cualquier género en realidad, ¿no? O sea, como sin distinción, no estudié, no tuve una carrera o una formación en documental o en ficción, sino que se aplicaba, y para mí se aplica a como ambos géneros ese aprendizaje. Pero sí, lo primero que hice fue un corto de ficción, 2 cortos de ficción en realidad, mientras estudiaba, y la verdad que con el segundo corto me fue muy bien. De hecho, gané en Argentores un premio que para mí tengo ahí el cosito la tapita de bronce, digo, que dice que gané con ese corto, que es un corto que quiero mucho, que eso lo hice en segundo año mientras estudiaba, que es El cazador es un corazón solitario, y a partir de ahí, en realidad, como que las historias fueron llegando, y las mismas historias fueron marcando cuál era el destino, ¿no? O sea, eso siento. Como que, por ejemplo, en el caso de Ada Falcón, que fue Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es mi primer documental, con Sergio empezamos a escribir una ficción. Empezamos a escribir un guión de ficción. Y al tiempo que estábamos escribiendo, pero había pasado bastante tiempo, estábamos investigando y demás, tenía que buscar eso dónde está, porque ya ni sé dónde puede llegar a estar eso, pero digo, ese primer como bosquejo, ¿no? Y cuando estábamos investigando nos enteramos que ella estaba viva, tenía creo que 94 años en ese momento, Ada, y eso fue lo que nos hizo en realidad dar como ese volantazo hacia el documental y decir, no, bueno, a ver, es como, por eso digo que un poco el destino fue marcando ese camino. Y hay algo que tiene el documental ese que es maravilloso, realmente. Sí, vale que lo refiramos cuál es, ¿no? Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, no sé si esto de los presentes. Y su gran romance eterno con Canaro. Sí. Romance eterno, justamente. Sí, Hay una cosa en el documental que a mí me llama la atención, y ahora es interesante lo que contás, porque yo me preguntaba si ustedes sabían cómo terminaba el documental. O sea, hay una cosa en el documental realmente que te da la sensación desde el principio que ella es un gran misterio y que no sabes si ese misterio se va a revelar o no. E incluso en algunos momentos cuando
cuando se plantea que está viva, podía estar la imposibilidad de hablar con ella, porque ella no quería hablar con nadie. ¿Ustedes, digamos, tenían claro desde el inicio que iban a poder llegar a ella? No, para nada, para nada. De hecho, yo me acuerdo que yo por lo menos estaba totalmente obsesionada y soñaba con ella y pensaba, bueno, en las distintas posibilidades ante ese encuentro. Bueno, me encantaba cómo cantaba, había escuchado como muchos temas de ella, no todos, porque hay muchos que nunca no sé, creo que hay matrices incluso de discos de ella que están perdidos, desaparecidos, hay todo un destino medio forjado al olvido, ¿no? Y la verdad que estaba como muy entusiasmada y había pensado en todas las posibilidades. De hecho, me acuerdo que hablábamos con Sergio y yo le decía, mirá, si de última, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Si vamos a buscarla y nos dice que no, filmaremos de última, no sé, las manitos en los postigos cerrando la ventana del convento, pensábamos. Como, estábamos como muy, ¿no? Como, todo el tiempo buscábamos, como, bueno, eso, pensábamos mucho en Sunset Boulevard, ¿no? Películas que amamos y que, más allá del olvido, yo qué sé, en todo encontrábamos como referencias de esta Gloria Swanson latinoamericana, que nos apasionaba a los dos. Y la verdad que lo primero que hicimos fue ir a verla a ella. O sea, después construimos de manera ficcional, estoy develando como algo que, pero bueno, pero es así también, forma parte, digo, de escribir documental y escribir, por eso digo que el documental también tiene una construcción muy ficcional, en ese sentido. Para mí los buenos, sobre todo, documentales, es lo que yo creo, pero digo que no tiene que ver todo como con, bueno, a ver lo que pase en el momento y lo resolvemos, o por ahí una construcción como mucho más fácil, que es la de pensar en resolver todo mediante una entrevista. No es que no me gusten los documentales de entrevista, porque de hecho sí me gustan y me parece que a veces, pero bueno, en general se quedan solo en el contenido, ¿no? Y no hay como una construcción desde las formas, desde lo formal. Así que, no, lo primero que hicimos fue eso, fue ir a verla a ella. Y de hecho cuando llegamos a ver, bueno, primero hablamos con la monja, con Sor Irene, que era la monja que era la directora como del convento, que era como un asilo también, ¿no? De ancianos. Un geriátrico, decían. Geriátrico, sí, que estaba atendido por las monjas de San Camilo. Y ella fue muy amorosa, y aparte nos dio una entrevista, todo, y nos dijo, sí, pueden ir, y para nosotros fue como fácil, diría, llegar, ¿no? A ella, a Ada. Y eso también nos impresionó un poco, porque lo difícil fue en realidad encontrarla, porque no sabíamos dónde estaba, porque hubo, como que ella pretendía que se la olvidara, pero digo, no hubo ninguna resistencia a ese olvido, ¿no? Por parte de un país que hace bastante, digo, que tiene como este deporte. Así que, nada, lo primero que hicimos fue llegar a ella, juntamos, me acuerdo que fuimos con mis hermanos, nos prestaron plata, Sergio había cobrado una indemnización de un trabajo de un diario y también aportó eso, fuimos... Sergio referiste a Sergio Wolf, codirector, ¿no? Sí, sí, Sergio Wolf. Allí en el chat está el link para que puedan verla, aunque creo que en la plataforma de Cinear también está. Y seguramente, la verdad que no sé. No sé qué pasó finalmente, pero bueno. No te interrumpí, entonces. No, está bien. No, y eso, la verdad que ese primer encuentro con ella fue mágico, fue increíble, muy emocionante, muy emocionante. Y es muy conmovedor el encuentro. ¿Cómo? Es muy conmovedor el encuentro, porque también la película tiene una cosa que es un poco lo que planteas vos, y me sorprende mucho y es muy interesante que digas esto de que ustedes la fueron a ver antes. La película en todo momento parece que no la vas a ver nunca. ¿Viste? Está todo armado,
por eso no parece un documental clásico, sino que parece una película de suspenso, policial. Eso es lo que tiene de especial. Y entonces, yo pensé que cuando la vi, pensé que no la iban a encontrar. Claro, es que nosotros... Cuando la encontraste, conmove. Yo me conmoví. O sea, me Qué pasó. lindo. Claro, yo también, o sea que me alegro porque nos pasó lo mismo. No, a mí lo que me parece en realidad que nosotros intentamos hacer es reconstruir los pasos que dimos sin filmarlos. ¿Se entiende? Nosotros todos esos pasos los dimos. No es Claro. que inventamos esa búsqueda. Lo que pasa es que hubo algunas cosas que las filmamos mientras las buscábamos, porque de hecho la encontramos a ella y después cuando intentamos contar la historia hacia ella nos dimos cuenta de que había, o sea, esto que decía antes, las matrices de los discos estaban desaparecidas, las películas, ella filmó 3 películas de las cuales se conserva solo una, y en muy mal estado, que es Ídolos de la Radio, de Morera, la casa donde ella había vivido, ya vivían otras personas que la habían reciclado todo y no nos dejaron entrar, en su derecho absoluto, no había fotos, así que bueno, nada, ese fue como la construcción que nosotros hicimos, fue como volver a pasar por la misma investigación, pero esta vez filmándola. Fíjate que es sí, interesante como trabajo de guión, ¿no? Uno que yo soy guionista de ficción, yo no hice nunca documental. Y de alguna manera vos estabas supeditada, tu historia estaba supeditada a que vos pudieras encontrarlo o no a ella. Sí. Digamos, si no la historia iba a tener un final diferente. O sea, te cambiaba totalmente el final y te lo despotenciaba de alguna forma el no encontrarla. Es muy interesante eso, ¿no? Como que muchas veces en el documental estás expuesta a ciertas situaciones que escapan a tu posibilidad de creativa, sino que tienen que ver en este caso, con encontrar un personaje al que tenés que buscar, ¿no? Sí, no, y de hecho nosotros podíamos haber filmado inmediatamente con ella, y ese primer día nos quedamos charlando, ¿no? O sea, como conociéndonos y ella conociéndonos a nosotros a ella la recontra conocíamos ya, hemos investigado mucho, pero bueno, nada, estar al lado de una mujer que te cuenta que caminaba por la calle con Gardel y que lo que Gardel le decía era impresionante. Así que bueno, eso fue muy emocionante y tomamos la decisión, le pedimos permiso, por supuesto, y tomamos la decisión de filmarla al día siguiente. Y en esa oportunidad la filmamos ese día y medio día más, o algo así, porque ya nos teníamos que volver, porque era un rodaje de un fin de semana, lo primero que hicimos. Y después conseguimos coproductores, que fueron Marcelo Céspedes y Carmen Guarini, y empezamos a pensar como un rodaje un poco más organizado, porque hasta ese momento éramos prácticamente estudiantes de cine, y ahí fuimos de nuevo y ya nos quedamos como una semana más o menos en Cosquín, que era un pueblito que es al lado en realidad Cosquín, ¿no? de Molinari, que es un paraje ahí muy cerquita, unos kilómetros, y entonces íbamos todos los días. Bueno, ahí pudimos pensar en mostrarles sus películas, porque no habíamos pensado en todos estos, en todas estas posibilidades narrativas, ¿no? O sea, de cómo generar, cómo hacerle recordar a ella y demás, y bueno, todo eso también fue guionado. Y además no tenías claro con qué te ibas a encontrar, porque la idea era que ella no quería ver a nadie, que había desaparecido, que se había enclaustrado, y de repente se la ve muy interesada en escuchar y en conversar. Eso también es atractivo. Sí, de hecho ella me decía que se quería venir a Buenos Aires, que quería ir a comer al Tropezón. Hermosa, no, un sol, hermosa. Llévenme, decía. No, estaba entregada, realmente me encanta. Sí, Eso me impresionó. Quería venir,
bueno, a mí la verdad que me re emociona cuando me acuerdo de ella porque, ¿Y ella fallece cuánto después de este encuentro? y ella murió en el 2002, ella murió en enero del 2002. ¿Y ustedes la vieron Y nosotros la vimos en el 98 y en el 2000. Esos 2 momentos. Y ya ahí tenía, creo que 97 años. Claro. Sí, muy longeva. Ahora, recordaba muy bien las cosas y además era muy impresionante cómo por momentos decía, yo no quiero, que no se quería escuchar, pero vos veías que con la boca seguía las canciones, las recordaba. Sí, pero aparte, nosotros hay cosas que no, por supuesto no están. También hay muchas cosas que no están por cuidarla, ¿no? A ella, que es otro gran tema. No solo de los documentales, de las ficciones también, y de la vida en general, pero sobre todo de las manifestaciones artísticas para mí, como en cuanto a responsabilidad ética también, ¿no? Que ella era una mujer muy mayor y, por ejemplo, tenía un problema muy grave en un ojo. Sí. Y todos habíamos tomado la decisión de no mostrarlo, ¿no? Porque... Hay un momento solo que se ve, una sola vez. Sí, pero porque ella llevaba todo el tiempo la cabeza, porque aparte me hablaba a mí también, y como yo estoy fuera de cámara, hace muy poquito tiempo encontré un backstage de la película, y bueno, es impresionante porque como no corta en ningún momento, está todo el tiempo estas situaciones de que ella está con Sergio P. Querida, vení, no sé qué, me cuenta cosas a mí, por bueno, es muy lindo. Una elección, porque ustedes, digamos, eran una mujer y un hombre haciendo, digamos, entrevistándola. Sí. ¿Hubo alguna decisión especial? ¿Por qué fue Sergio? ¿No fuiste vos quien hizo la entrevista? ¿O surgió así? O... No, hubo, todo fue como bastante pensado, pero lo que sucedió ahí fue que Sergio Sergio era periodista y yo estudiaba cine, entonces como que mi lugar para mí era detrás de cámara, no delante. Además Sergio es el narrador de la película, o sea, de alguna forma. Claro, sí, pero esa fue una decisión que tomamos juntos, ¿no? De que él fuera el narrador, porque podía haber sido yo o podía no haber sido nadie. Digo, o sea, sí, no, nadie no, un narrador tiene que haber, pero quiero decir, podía haber sido... No, podía haber sido una voz en off, que es claro, totalmente, sí, o podía, sí, o la monja, o los nietos Canaro, yo qué sé, como las posibilidades son infinitas, ¿no? De quién podía narrar. No, nosotros tomamos esa decisión sobre todo porque somos fanáticos del Ciudadano, por supuesto, y nos parecía que era muy lindo el recurso llevado documental. Nosotros dijimos, bueno, ya si vamos a soñar, que sea como con los mejores, ¿viste? Si hay que copiar a alguien, que sea con los mejores. Vamos con Orson Welles, con Sunset Boulevard, digo, vamos con eso. Entonces, nada, me acuerdo que los dos pensábamos que era muy interesante lo que pasaba en El Ciudadano, que era esta situación, ¿no? Que aparte yo lo había estudiado, esto de, bueno, qué pasaba con ese narrador, cuán protagonista era de la historia o no, y nos gustaba este narrador al que casi se lo viera de manera lateral, ¿no? O sea, como que apareciera justificando en realidad una investigación, y por eso el policial también y demás. Eso le da también, le da un tinte también mezclado entre ficción y documental, la presencia en cámara de él. Totalmente, ¿no? Y también que yo creo que algo que también nos ayuda bastante en ese sentido es la elección de los fragmentos de películas de ficción de la época y de la música también, y el sonido, porque uno a veces se olvida cuando está viendo algo y no se da cuenta que en realidad que el sonido y la música está contando una época, está contando un estilo, está hablando de, no sé, de intriga, de suspenso, de tensión, o sea, habla de muchas cosas, lo musical, y el sonido. Entonces hay una forma de hablar también de 1930 que en las películas que no es la del 2000. Y todo eso
me parece que nos ayudó un montón también a colocar, viste que el policial es un género, yo amo el policial, pero es un género como tan fuerte, digo, en cuanto, ¿no? Como de tanta armadura, digo, como que me parecía como que era muy interesante usando esos fragmentos de esas películas, que son tratados como si fueran archivos, pero en realidad son fragmentos de películas de ficción. Y aparte, bueno, dicho sea de paso, fue un lío. Hace poco también encontré, esto pasa el tiempo y ya pasaron 20 años de la película, y hace poco encontré donde anotaba, en la hojita donde anotaba el time code acá hay gente que seguramente no sabe qué es el time code de el VHS, donde grababa de Volver las películas, las veía y marcaba ese time code de los fragmentitos que por ahí era un plano que duraba 3 segundos, que era una mano en el teléfono, corte, listo. Esos fragmentitos, iba a la editora con el VHS, se lo daba y le decía, time code tanto hasta tanto, mano en el teléfono, time code tanto, tanto. Era un trabajo, bueno, de 5 años, ¿no? Estuvimos editando. Con muchos momentos donde no hacíamos nada, hacíamos la plancha, porque también entras en duda y yo qué sé, estábamos como muy presionados también, aparte de nosotros en ese momento que estábamos filmando éramos pareja, y después nos separamos en medio de la película, o sea, fue como un caos, un caos tremendo. Pero bueno, y tal, somos amigos hoy, ¿no? Todavía, ¿no? Hace poco nos vimos, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, pero bueno, fue como... Es fue difícil muy trabajar. Y si te agarran en el medio de la crisis es peor. Claro, por eso. Y hablando de líos de pareja, con lo que decía Jorge antes, digamos la historia que todo el tiempo Sergio pregunta, ¿cuál es el reportero de Intrusos? Es la historia de amor entre Canaro y Ada Falcón, ¿no? Y la reacción de ella es impresionante. Ella cuando dice, pobre Canaro, pobre Ada, Sí. eso me parte el corazón, Claro. que diga eso. Porque hay ahí como una compasión, un estado de compasión muy hermoso que me emociona, ¿viste? Pobre. Y bueno, la vida misma. La vida, ¿no? Vinimos a sufrir. Dentro de la línea del documental hay un ciclo muy, muy interesante que lo súper recomiendo a los presentes y a los que se van a hacer presentes después cuando vean esta entrevista, este masterclass. Hay una serie documental que creo que produjiste vos también que se llama Soy del Pueblo. Sí. ¿No? Que se sigue pasando todavía, de encuentro y se sigue pasando. Está en la plataforma de Contar, si no me equivoco. Es posible. Ah, no sé. También tiene algo de, digamos, una mirada acerca de estos personajes muy populares, ¿no? Que tuvieron repercusión en el público masivo. ¿Cómo surgió la idea? ¿Fue un trabajo, digamos, propuesto por vos? ¿Fue a pedido? ¿Cómo surge esta serie? Es una serie corta, digamos, de episodios de media hora, ¿no? Sí, son historias de ídolos populares argentinos, fallecidos. Era como la condición, ¿no? Como para tener un marco de hasta dónde. Los capítulos, Canal Encuentro tiene la característica, la tenía en ese momento, esto es una serie del 2008, de contar, bueno, capítulos de 27 minutos, creo que son 28, una cosa así. Y bueno, es una historia hiperconcentrada, es un ejercicio de guión y un ejercicio narrativo importante porque hay que contar la historia de un ídolo popular, aparte que tiene una historia enorme, en muy poco tiempo. Y la idea surgió porque, yo no me acuerdo cómo fue el origen, creo que Verónica Fiorito, la productora de ese momento de Canal Encuentro, me comentó
o yo fui con una propuesta de algo parecido y me dijeron, no, pero sí, o sea, por acá, como algo así. Productores, va. Y, claro. Y entonces así fue como, yo ya venía de hacer muchas cosas para Canal Encuentro, y la verdad que fui muy feliz haciendo esa serie, la pasé muy bien. Ahora, asegurar una síntesis de vidas tan intensas y de grandes trayectorias, ¿no? Es un trabajo arduo. Me Sí. parece que hay un trabajo previo con la investigación, digamos, hay una metodología de esa investigación para poder llegar a tener, digamos, el caudal de material y después convertirlo en un episodio de 27 minutos. Sí, ¿En cuánto tiempo lo hacías eso, cada capítulo? Un poco redondeando la pregunta de plantea Jorge. 27 en total los capítulos que hicimos. ¿Qué hacías? ¿Uno por semana? ¿También te producías uno por semana? No, lo producíamos de esta manera. No, primero, bueno, no me acuerdo ahora los tiempos de investigación y eso, que eran previos, y de escritura, pero lo que sí hacíamos era, teníamos un formato, ¿no? Yo había pensado en un formato que al canal le gustó, que era ese formato de empezar casi como con una especie de pequeño teaser, donde no terminabas de descubrir. Para mí la referencia es Rebeca. Yo sigo con mis referencias actuales. Sí. Claro, era como, y después vi a Rebeca de nuevo y dije, no sé qué recordaba de Rebeca, porque no tiene nada que ver, pero bueno, yo en algún lado entendí que eso era Rebeca y me cerraba, que era como esto de fragmentar una imagen, ¿no? De la persona durante muy poquito tiempo para construir como un pequeño misterio con audios de los distintos entrevistados contando como características que lo volvían o volvían a ella muy especial, y después terminaba, a los, no sé, 2 minutos terminamos develando quién era, porque en 27 minutos no tenía mucho tiempo de desarrollo previo para llegar a eso, pero bueno, digo, esa era como una especie de pequeña intro, y después contábamos, por supuesto, bueno, tratábamos siempre de concentrarnos en los aspectos más íntimos, en realidad. Esa es un poco la característica de la serie, que intenta, o sea, como que no busca la entrevista del especialista, sino más bien de alguien muy cercano que haya conocido aspectos como más humanos de ese ídolo, ¿no? Era como el ídolo bajarlo a la tierra de alguna manera y humanizarlo. Entonces, hay muchas familias hablando. Yo siempre me acuerdo del caso de Alberto Castillo, cuando vino el hijo. A mí Alberto Castillo, amo a Alberto Castillo, me encantan sus películas, cómo cantan, es un genio. Y vino el hijo y se sentó y yo digo, bueno, le explico un poco cómo íbamos a trabajar, lo que íbamos a hacer, y le cuento que era casi como una especie de confesión, donde me gustaba mucho la libertad en cuanto a la persona que estaba siendo entrevistada, a que me contara lo que quisiera. Entonces había muchos momentos donde nos quedábamos en silencio, porque yo esperaba que ese silencio se completara con eso, con alguna confesión, y era hermoso lo que pasaba, era muy hermoso. Y el hijo se sentó y yo le dije, bueno, contame un poco cuándo, no me acuerdo cuál fue la pregunta exacta, por esto que les voy a contar después, pero algo así como, ¿en qué momento te diste cuenta que tu papá era quien era? ¿No? Y él quiso empezar a hablar, se largó a llorar, pero así, desconsoladamente. Un señor como muy grandote. Estaba, ay, ¿qué hago con esto? Bueno, corten, pañuelitos, se generaba mucho esas como situaciones que eran casi como de descarga de los personajes. O sea, fue increíble. Para mí fue de un aprendizaje enorme como en aprender a escuchar al otro y aprender también a qué preguntar y qué puede ser interesante y por dónde ir y cuándo callar. Bueno, nada, eso fue como muy hermoso, ese trabajo con Soy del Pueblo. Y ahí hiciste, entre otras, a Ada Falcón, una vez más, y me parece, ¿no? No,
No, ¿No la hiciste? Ah, yo pensé que la habías hecho. Pero no, hiciste no. al Potro y hiciste a Gilda. Sí, sí, Este, no, y hice a Susana Mechani, no. Tita Eh, Merenda. hice a a Tita Merelo. Tita, hice Gardel. y bueno, hice un montón, ya ni me acuerdo. Hice a Tita, hice a Mecha Ortiz, que es una actriz que Soy también... del Pueblo la pueden también visualizar en YouTube y también está, creo, en la plataforma de Contar, si no me Está en la equivoco. plataforma de Contar, sí. Y no solamente, bueno, también está Olmedo, Biondi, Sabina Sandro, Olmos también, a Troilo también me parece. también Troilo, Piazzolla, que bueno, me pararía, pero sí, Ahora, sí, pasando, digamos, del documental a la ficción, sí, a una biopic, que sí, como se dice habitualmente. El sí, trabajo con Gilda fue también interesante en cuanto a ese pasaje, ¿no? Porque ahí tuviste que ficcionar, pero respetar una historia. Me imagino que excluir algunas cosas que no podías contar. Bueno, no sé cómo son los acuerdos ahí con sí, familiares, creo que... ya lo sabrán. ¿eh? No, no lo sabemos, obviamente, te lo digo. Podemos parar de grabar y contar todo y dejar estar. Digo que si en un documental, como soy del pueblo, vos podés Sí. recurrir al material, el personaje, digamos, prácticamente no hay herederos, o Ujú. parece que no hay, digamos, no hay tantos condicionamientos que pueden tener, primero que fue un largometraje con todo el aparato de difusión en su momento, una película muy, muy exitosa y muy vista, se sigue dando en los canales en el cable, en algunos canales, no solamente en Cinear, lo ha dado en los canales de televisión abierta, de pronto aparece una señal extranjera, porque seguramente han vendido ahí también el material, pero ¿cuál es la diferencia más allá de los tiempos y del trabajo que encontrás al contar una vida dentro de una biopic y en un largometraje que tiene también sus reglas y el hacer un documental de un personaje, más allá de que esto del Suelo y Sol Sí, del Pueblo eran más breves y sí, 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 no, son dos universos totalmente totalmente diferentes. distintos, ¿no? Sí, 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 no, no tienen, no de punto de comparación. Ya te diría que igual entre hacer una serie de 27 capítulos de media hora sobre ídolos populares y hacer un documental de 1 hora y media, o como fue el de Ada Falcón, ya también hay una diferencia enorme. Claro. Digo, entre el cine y la serie, pero no tanto estéticamente, sino como que hay otros tiempos, ¿no? Y también responde a un pedido por encargo de alguien, donde vos, yo qué sé, a mí, yo casi siempre fui productora de mis proyectos, pero no es lo más habitual. O sea, ahora, por ejemplo, ya hace bastante tiempo que me pasa que me encargan trabajos, me contratan y respondo a las necesidades de otros, ¿no? Donde por supuesto digo que también me llaman a mí puntualmente porque quieren algo que yo ya vengo haciendo, entonces uno ahí puede siempre negociar y también, bueno, hay límites, ¿no? Hacia lo que uno quiere o puede contar. Siempre puedes decir que no también y bajarte, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no sé, bajo ningún, o sea, bajo ningún punto de vista. Todo cambia. En cuanto a Gilda, lo que pasó, no solamente que Gilda era una ficción, y ya entre ficción y documental es como otro ritmo, otra manera, otra cosmovisión, sino que aparte era un musical. Entonces, yo en el momento, yo qué sé, una loca, me di cuenta que era así, todo eso. O sí, pero no sé, era más joven. Porque fue una locura total. Eh, nosotros tuvimos que grabar primero grabar un disco, así, o sea, pensar que yo vengo del cine, no tengo ni idea, me encanta todo lo musical y por eso siempre trato de conjugar lo musical con el cine, pero o sea, tuvimos que grabar un disco y después, bueno, y al mismo tiempo escribir y desarrollar la historia y hacer entrevistas e investigar. Nosotros tuvimos, ya no sé qué cantidad, pero
Digo, pensá que yo había hecho un Soy del Pueblo sobre Gilda, como bien dijo Ricardo, entonces ya tenía esa media hora de entrevistas y investigación de gente, digo, que me había contado la historia y demás, y había armado como ese programa, y después tuve que salir a encontrarme con un montón de otras personas más para construir una historia de ficción, donde muchas veces tampoco hay tanto conflicto. Claro, ese es el tema, ¿Entendés, ¿no? Jorge? Sí que me entendés, Jorge. Sí, Y, claro, ese es el tema. y donde hay que La historia construirlo todos sabés también, cómo termina, ¿no? claro, claro, donde hay que construirlo también desde la ficción, ¿no? Eh, Así que bueno, fue eso, y encima trabajar con muchísimos extras, y bueno, y por suerte tuve el apoyo de los fans, que eso fue genial, porque también no solamente colaboraron un montón, sino que aparte eh, fueron ellos mismos, ¿no? Y ellas mismas, y entonces eso se ve en la película, y algo de esa emoción que registra la cámara que es verdadera. O sea, ahí está el cruce con el documental, quizás, ¿no? Esa parte, y también que a partir de Norma Angeleri, que mando un beso enorme, la quiero mucho, que fue la directora de casting de la película, y es una gran amiga, que a ella se le ocurrió que los músicos, proponerme en realidad, que los músicos fueran los originales. Y fue genial, la verdad que fue genial, pero bueno, pero fue enorme, ¿no? O sea, estamos hablando de 8 semanas de rodaje, con un equipo técnico de 80 y pico, 90 personas, más el equipo artístico, que ya no sé cuánto era, más trabajar, bueno, con Natalia Oreiro, o sea, digo, con estrellas, ¿no? Eh, y, y yo no había trabajado antes, había trabajado con actores, pero yo había hecho un corto, y yo no tenía como tanta experiencia, igual que con, no sé, dirección de arte en general. En documentales ahora de plataforma sí, pero antes en los documentales no se usaba dirección de arte. Ni maquillador, ni peinador, ni vestuarista, digo, o sea, son un montón de áreas que se suman, y todas esas áreas también suman más complejidad, porque es estar atento a más cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, Así que bueno, fue muy intenso. De hecho, yo en un momento, a mitad del rodaje, se nos cayó yo era productora también, ¿no? En parte, se nos cayó una coproducción que teníamos con Uruguay, ya cerrada, y tuve que salir a hipotecar mi casa para pagarle a los técnicos y que no se detuviera el rodaje, ¿no? Y bueno, todo eso, viste, es una tensión y un estrés enorme que no volvería a pasar, ni loca. O sea, este, y, pero bueno, no sé, eso, cosas que uno hace, inconsciente total. Cuando vino después el Potro, tuviste de la misma, digamos, fue una experiencia que sirvió la experiencia de Gilda para hacer esta otra, vino como consecuencia de Gilda, porque yo pensaba, ¿no? En un momento dado dijiste que te gusta mucho el policial, Mm, ¿no? Pensaba, ¿cuándo Lorena va a ser un policial? mm. O ¿no? Una de suspenso, como para que no quede, bueno, es la directora para contar la vida de las personas o de los artistas. Yo, mira, soy la del documental, Sos soy la de los cantantes, eh, soy la de la serie de televisión de Soy el Pueblo, la de las ficciones de Gilda, y ahora de otras cosas más, que todavía no puedo decir, pero no sé, ya no estoy, decís con no confidencialidad. sé si me quiero sumar, no sé si Pero me quiero sumar recién vos al decías desafío. también, al principio, una de las primeras cosas que dijiste, y te la escuché decir en algún otro reportaje, en algún reportaje que te hicieron, que vos querés salvar, una de las cosas que te duele realmente es la falta de memoria, y la Sí, falta de memoria con los artistas, y un sí, poco eso te llevó a lo de Ada Falcón y todo lo sí, demás, ¿no? Para vos es muy importante sí, eso, ¿no? sí, sí, Y bueno, bueno, eso tiene que ver, ¿no? Con este absolutamente, rescate. bueno, ese es el sentido que yo le encuentro en mí, a lo que hago, ese es el sentido. La soledad de esos personajes también, ¿no? Como que ese es mi tema, si querés.
Después musical, documental, bueno, nada, lo charlamos. Policial, hagan ofertas y vemos, pero sí, pero me parece que ese es el gran tema. Por ejemplo, no sé, me estoy acordando ahora de, bueno, siempre me acuerdo mucho de Hugo del Carril, de lo que pasó con Hugo del Carril, ¿no? Y me parece terrible, terrible. Siempre les digo a los de edad... Es terrible que su vida... No, su vida, ¿no? Sí. O sea, vamos a recordarle a los alumnos y las alumnas que Hugo del Carril terminó ciego, no siendo director de cine, y actor, y cantante, en la pobreza absoluta. Su mujer se suicidó, había hecho todo esto, ve Soy del Pueblo. Si ven Soy del Pueblo se enteran de esto y de otras 26 más. Claro. Había hecho, para tratar de zafar, mirá cómo son las vueltas de la vida, qué loco. Para él como negocio, porque bueno, los militares no lo dejaban cantar ni filmar y no cobraba un centavo en ningún lado. Los derechos de autor que cobraba en ese momento, como él la parte era intérprete musical, no era autor, no cobraba por Sadaic, claro. O sea que era muy poco, y no existía la DAC en ese momento. Claro. Cosa que ahora yo siempre les digo a los de la DAC, que gracias a Dios existen, porque claro, porque es como un seguro, ¿no? También para los directores y las directoras. Bueno, igual que Argentores también, pero en ese un gran director además que fue olvidado por la misma línea política a la cual él adhirió y se jugó la vida, ¿no? Recuerdo en esta película, wow, Los Mensú me sale, que tuvo varios problemas con la adaptación de la novela. Las aguas bajan turbias, ¿no? Ah, pero Las aguas bajan turbias es como de las primeras, creo. Sí. Sí, pero tuvo muchos problemas porque como el autor de la novela o de la historia en la que estaba basada era un militante del Partido Comunista, fue una pelea interna que él tuvo como y estaba preso además, estaba en Canas, y él tuvo que pelear con la censura del momento para poder hacer la película, ¿no? Además es la voz de la marcha peronista, es un tipo bien leal. Le costó carísimo, ¿no? Muy caro a él, digamos, de ambos lados, ¿no? Porque en realidad era un artista. Él se exilió con Tita Merelo. Claro. Se juntos con Tita Merelo. Claro. En el 56, ¿no? Un gran director de cine. Antes nombraste, pero nombraste Más allá del olvido. Más allá del olvido es una de mis películas, una de mis 5, te digo, películas favoritas de todo el tiempo. Hay algo de Rebeca, de Laura ahí, ¿no? No, hay algo de Vértigo, es el mismo argumento filmado 2 años antes. Claro, de Brujas la Muerta, es el cuento en el que está adaptada Más allá del olvido. Mirá, pero ¿sabías que eso fue 2 años antes filmada la película? No sabía eso. Sí, también, si miran Soy del Pueblo, el capítulo de Huguito, se van a enterar. Ya que soy hago, me publicito un poco. Pero bueno. El cine argentino le debe, digamos, un lugar más importante a Hugo del Carril, porque creo que también es muy difícil. No sé qué pasa si hay alumnos presentes de las carreras, pero vos lo nombrás en una carrera de cine y no lo conocen. No es un tipo conocido, bueno, pasa con muchos directores y artistas del cine de otros tiempos, como si el cine hubiera empezado con la historia oficial, con suerte, ¿no? Con suerte. Y realmente un director comprometido, además, ideológicamente comprometido con las películas que hizo. De hecho, una de sus últimas películas que filmó, me acuerdo que filmó con Donald, ya con esa necesidad que se llamaba Siempre fuimos compañeros, de año 74, si no me equivoco. Sí. También tenía que ver con su compromiso, no con la fuerza y con la independencia con la que quería hacer las cosas, pero me parece que es un personaje, una persona realmente como para tener en cuenta a la hora de hacer un repaso de los grandes directores. Él, Sofici, bueno. Totalmente. Sí, Christensen. Sí, bueno, toda esa época que uno con un poco de suerte puede envolver con
arruinadas por el paso del tiempo y el descuido que tenemos con nuestra memoria y con los resultados, ¿no? Eso Dice que ahora el Museo del Cine está haciendo una campaña de este sistema, no me acuerdo cómo se llama, que juntan, que vos podés donar plata, un monto menor, mayor, lo que quieras, para rescatar una película, para restaurarla. Sí, yo acabo de hacer así un videíto para ayudar a esta promoción con los de la Mesa 10, de Simón Telma. Sí, claro. Y se llegó a la suma que se necesita para sacarla del vinagre. Que viste que las películas se avinagran. Claro. Literal. Lo que pasa es que hay una parte de la historia que está bueno, en la anécdota, hacemos un paréntesis en la carrera de Lorena, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es que durante la dictadura, el Canal 7 o ATC en ese momento, la televisión pública de hoy, tenía una cinemateca muy importante. Y de pronto, yo me acuerdo que en esa época trabajaba un poquito después, sí, en los 80, en la filmoteca del canal quedaron las latas vacías de las películas. Las películas no estaban. Las películas se fueron vendiendo, pasando de mano en mano de diferentes personas. Hoy las podés ver en Space, en Volver. No sabes quién las vendió, cómo llegaron, y además llegaron destrozadas, porque ni siquiera, además de haber sido robadas, no fueron cuidadas, ¿no? Fue, bueno... No, y encima es complicado, porque una cosa es la copia y otra cosa es, o sea, una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es el material original. Claro. Y el material original es mucho, pero aparte de películas, ni siquiera estamos hablando de películas del 20 o del 30, estamos hablando de películas del 70, que están destrozadas. O sea, no de, comienzo del periodo sonoro. Bueno, DAC ha hecho un trabajo también con eso, restaurando. DAC ha hecho un trabajo incluso. Sí, la DAC lo hace todavía, creo. Lo sigue haciendo. Lo que pasa es que no alcanza, porque, son muchas. Además, para los chicos, para los alumnos, esas películas, por ejemplo, que se restauran, que aunque no son tan viejas como las de los 30 o los 40, lo que se consigue es que se vuelvan a poner en circulación y eso vuelve a generar derechos de autor para los directores, para los autores. O sea, es muy importante para nosotros eso, para todos los que trabajamos en la industria. Aquí Alejandra Volki recuerda también que el incendio de Canal 13 en los 80 fue también un golpe importante, donde básicamente ahí se perdió mucho material fílmico, pero que había sido ese sistema que habían traído los cubanos en los 60, de pasar, al no haber el videotape, digamos, muy popularizado, pasaban a un sistema de 16 milímetros, y ahí quedó mucho de la historia de la televisión también perdido, ¿no? Un poco y un poco, digamos, descuidados con el pasado, nosotros. Total, sí. Se ocupaban. Volviendo al tema, un poco, te quería preguntar, viste, eso que se dice normalmente, sobre todo para los que somos medio poco conocedores del proceso del documental, si es real que el documental se escribe en edición. No. Porque viste que hay como una teoría que el documental, yo no puedo hacer un guión porque el documental se escribe en edición. Eso es como el que dice, como Bill Wenders cuando en París, Texas, filmó sin guión. Bueno, espera, o sea, a ver, primero, Bill Wenders. Segundo, venía de tener, o sea, tiene una experiencia cinematográfica enorme. No, a ver, yo no quiero tampoco, me puse así como contundente, pero digo, yo voy a hablar de lo que yo creo que pasa con el documental. Habrá directores, directoras que pueden decir que lo hacen de esa manera y les va genial y está buenísimo. Para mí no es la forma. Bueno, igual ahora, por ejemplo, una plataforma no te lo permitiría.
nadie te financia o te banca un proyecto si no lo tenés escrito, bien presentado, con un montón con toda una ruta bien definida, y también, yo creo también que hay muchas cosas que no suceden si no las planeas. No es que, por ejemplo, este ejemplo de lo que yo que daba antes sobre el documental cuando filmamos No sé qué me han hecho tus ojos, de Ada Falcón, que fuimos, la entrevistamos con toda esta adrenalina que teníamos, y al viaje siguiente dijimos, che, pará, acá hay que llevar un equipito de música para que ella escuche sus CDs, hay que ver cómo se lo ponemos ahí atrás para que los parlantitos, para que no sé qué, hay que llevar la película editada en las partes donde aparece ella para que ella la vea, y a ver si se ve, cómo se reconoce, que también puedan estar el resto de las monjas atrás viéndolo con ella, o sus compañeras del asilo. O sea, todo eso es algo que se planea. No es que, yo que sé, habrá también distintos estilos de documental, pero en general es así. Para mí es así, cómo funcionan las cosas. No sé, no es una situación por ahí donde decís, bueno, voy con la cámara a ver, a la buena de Dios, como quien diría, a ver qué pasa, a ver qué sale, y bueno, y vamos filmando y vamos viendo. No, porque aparte es muy caro también. ¿Cómo? Perdón, no, entró un sonido, pero no sé. Quizá Ricardo que avisó que se tenía que retirar porque estaba con un sí. compromiso. Bueno, sí, claro. No, el Vamos Viendo quedó solamente para la televisión abierta, para las pocas ficciones que hay en la televisión abierta, y uno lo ve en el resultado también, ¿no? En cómo las cosas van para allá, hoy son de pero bueno, es un sistema ya que no se puede aplicar, y menos con los condicionamientos lógicos que proponen las empresas, las OTT, las plataformas, y en general, en realidad, las plataformas responden a lo que históricamente ahora nos llegó a nosotros, con la posibilidad abierta de producir para ellos, o escribir para ellos, o dirigir para ellos, pero ellos que vienen de otra parte del mundo, con industrias de verdad, siempre trabajaron así. No es que ahora inventaron el pitch, inventaron la Biblia, ni nada por el estilo. No, vienen trabajando de esa manera hace mucho tiempo, ¿no? Te preguntaba, Y también hay que prepararse, digo, porque después, claro, igual con ellos hay que dar un pitch. Claro. Que ya está, o sea... Sí, son preguntones, y además tienen que tienen todas las grandes compañías, donde hay un montón de gente también que tiene que justificar su cargo, y tienen a veces legiones de opinadores que también intervienen, algunos con mayor formación, otros no tanto, pero en general, por lo que uno va viendo, hace poquito, bueno, hace un par de días se estrenó en Amazon la biopic de Maradona, ¿no? Y realmente, charlando con Guillermo Salmerón, que es uno de los guionistas de la historia, ellos trabajaron con mucha libertad. O sea, una vez que se dio el green light, ¿no? Como se dice, la luz verde para el proyecto, ya ahí queda obviamente un control más de presupuesto, de producción, del budget, pero desde el contenido también son respetuosos. O sea, no hay tanta mano que interviene y opina, o una mano que interviene u opina como ocurre en los contenidos de la televisión abierta, ¿no? ¿Tuviste experiencia en la tele, Lorena? En televisión abierta, no, bueno, en canal de televisión, no. En televisión pública. Televisión pública, sí, claro. En Canal 7, sí. En Canal 7, bueno, claro, pero con programas... Dos documentales hice. Documentales, ajá. Sí. ¿Y ese trabajo cómo fue? ¿También fue muy independiente? ¿Tuviste...? Sí, súper. Sí. Pero bueno, también digo, presentando guión, investigación, hablando mucho sobre las formas, sobre todo un trabajo como de mucho desarrollo detrás. Sí. Sí, hice un documental sobre Vinicius de Moraes, sobre el disco La Fusa, el disco que grabaron en Lyon en el año 71 uno y en el 72 el otro.
Claro, Este, el recital en vivo, decían, en la FUSA. sí, pero pero es en guión, el en vivo ese. Sí. Está hecho como Llamaba él. la FUSA, claro, llamaba la FUSA porque ellos lo hacían en la FUSA, pero trataron de grabarlo ahí, en el mismo lugar, y veían que había mucho, entrábamos sonido, o sea, había cosas como técnicas que no estaban buenas, y dijeron, caminemos un par de cuadras y vayamos a guión, y lo grabaron ahí. Pero llevaron mesas, llevaron gente, todo para que fuera como en vivo. Sí, sí. Sí. Bueno, hice ese documental, que fue una propuesta en realidad mía, y la tomaron por suerte, porque yo lo quería hacer sí o sí, y dije, bueno, buenísimo. Y después hice otro que era sobre una pareja, él es francés y ella argentina, que estaban desaparecidos y que los encontraron en realidad los chicos de quinto año de una escuela en Santa Fe haciendo un trabajo de investigación. Se pusieron a investigar sobre dos CNN en el cementerio en Santa Fe y encontraron a estos chicos. Y bueno, ese fue un trabajo por encargo, pero re interesante también. Bien. Ahora, antes mencionaba yo, digamos, lo que vino después de Gilda, que fue la película de Rodrigo. Sí. ¿Que fue una película por encargo esa también? O sea, Sí. bueno, Sí. ahí ya tuviste parte de la producción, ¿o sí? No, no era parte. No. De hecho, yo ahí, nada, bueno, a veces se dan esas situaciones, pero lamenté no haber podido estar desde antes en el proyecto. Por el Para proyecto. haber podido, bueno, pasa que si vos no sos productora o productor, no formás parte de ciertas decisiones. Claro. Es así. Porque no tenés riesgo tampoco. Claro. Entonces, tiene lógica. O sea, la verdad que como yo también fui productora muchos años, entiendo y quiero y justifico a los productores. Porque sé del sacrificio también que tiene eso y del riesgo. Mira, yo justo contaba recién que con Gilde hipotequé mi casa. Claro. Y la podría haber perdido tranquilamente, si a la película no le hubiese ido bien como le fue. Y en realidad teníamos un acuerdo, pero decís, bueno, ¿qué haces? Se tiene que hacer un juicio para, ¿viste? Bueno, nada, hipotecamos. Y fue, bueno, nada, eso que te contaba, me parece que también ahí hay como un riesgo de parte de la producción, que cuando te contratan no lo tenés, entonces tenés menos decisión también. Claro. Y eso se ve en la emoción que puede tener un producto u otro cuando uno, digamos, desde la dirección y sobre todo el cine puedes tomar decisiones, ¿no? Digo, Sí, para mí lo que pasa ahí, o que son como cosas muy distintas, mucha gente creía que eran como parecidos porque es una misma época y es una música similar, pero son dos historias totalmente diferentes. Totalmente distintas. Son cosas distintas, cada uno con sus características. Yo sí sé que, esto es algo también que, mira, que no te lo comenté antes cuando me preguntaba, Ricardo, creo que me preguntaba sobre estas diferencias entre el documental y haber hecho, o vos, entre pasar de estos documentales a hacer ficción. Y no es solo eso, y esto de lo musical que yo te conté, y la cantidad de extras, y la cantidad de, y los shows en vivo, y todo eso, que cualquier ficción normal no lo tiene. O sea, sino que aparte es meterte con un ídolo popular, que no es menor, porque hay muchísimas, o sea, si ya de por sí uno tiene responsabilidad cuando se trata de una historia real, por todo lo que implica no lastimar a nadie, ¿no? O sea, básicamente porque no es algo que uno quiere hacer, ¿no? Porque, digo, o sea, yo no quiero, yo al revés, con mi trabajo quiero generar cosas lindas en la gente, no quiero lastimar a nadie, ni a una sola persona. Entonces, corres mucho ese riesgo de lastimar a alguien, sin que te lo propongas, porque estás tomando decisiones y estás decidiendo contar algo sí, algo no, estás dejando algo, bueno, vos sabés por qué. Estás dejando algo afuera, te estás quedando con otras cosas, estás eligiendo un punto de vista determinado, cuando elegís ese punto de vista no elegís los otros. Entonces, bueno, ¿cómo haces para cubrir todas esas necesidades de tanta gente? Más del espectador
común. Digo, ¿no? Digo, espectador común me refiero a quien no está directamente implicado con la historia, emocionalmente, o porque vivió, porque, o sea, es muy difícil. Entonces yo me acuerdo, con Gilda todo el tiempo nos decían, amigos, gente conocida, gente que nos quería, nos decía, ¿te vas a meter en un quilombo? Bueno, le pasó, volviendo al tema de Maradona, pasó estando Maradona vivo, porque cuando empieza el proyecto, No, con Maradona y pasó con Sandro y pasó con Monzón. Sí. O sea, todas las biopics tienen algún problemita legal que es realmente muy complicado, hacer biopics. y hay que, y sobre todo estas compañías que cubren, viste, y se protegen y tienen un tema con lo legal. Sí, no, incluso con El Ángel también, ¿no? También. Yo creo que habían tenido también un conflicto Sí, con el mismo Ángel. Sí. Sí. La de Olmedo quedó inconclusa. La película de Bueno, Olmedo quedó inconclusa directamente. es muy difícil, de verdad que es muy difícil, y son muchos los frentes, y entonces es mucha la responsabilidad y es mucho el estrés también, y yo cuando termino como con películas de este estilo, termino realmente fusilada, o sea, totalmente agotada. Me acuerdo que con Gilda estuve un año entero antes de filmar la película. Un año, tuvimos un año para escribir el guión, cosa que ya es una maravilla porque en general para un largometraje no te dan ese tiempo ni loco, pero bueno, tuvimos la suerte, pasaron una cantidad de cosas, se retrasó, bueno, no podíamos empezar antes y usamos ese tiempo para seguir avanzando. Y yo siento que todo eso repercute y se siente en la película. Pero fue muy impresionante porque yo me acuerdo que durante todo ese año previo al rodaje me despertaba a las 4:00 de la mañana. A las 4. Ni un minuto antes, o sea, imagínate la cabeza cómo la tendría. A las 4. Y hablando con un amigo un día me dice, mirá que es la hora en que dicen que del más allá se quieren conectar para decirte algo. Yo, por favor, que me lo diga de una vez porque no puedo más. Necesito dormir. ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué hacemos? Algo sucede a las 4 de la mañana que no sé qué es, pero sí. Sí, hay algo ahí entre la vigilia y bueno, algo pasa en ese estado. Pero bueno, nada, la verdad que muy pasada de rosca, soñando siempre con ella, con muy poco descanso, ¿no? Claro, sí. Y además con tres, digamos, tres roles adentro del proyecto. Claro, totalmente, claro, sí. Guión, dirección y producción. Y encima me acuerdo alguna vez de charlas con mis socios de ese momento, que ya, nada, esas cosas digo que pasan, ¿no? Entre los socios, decía, pero ¿por qué no te ocupaste de tal cosa? ¿De qué más querías que me ocupara? Bueno. No podía más. Además, hablábamos hace poquito con un colega chileno que escribió, mejor dicho, Quién mató a Sara, y que de la noche a la mañana se encontró que él tenía que toda la responsabilidad de la serie la tenía bajo sus hombros. No solamente del guión, sino que el elenco, hablar con los directores, porque era quien conocía la historia, y dice, después de mí no había nadie más, o sea, la responsabilidad era mía, ¿no es cierto? Y me parece que eso es bueno, aparece la figura en la serie, sobre todo del showrunner, ¿no? Pero cuando uno se juega a tener todas esas funciones en estos tiempos, debería tener como un background de contención que no siempre y en nuestra cultura se tiene, ¿no? Entonces pasan estas cosas. Pues. Sí, es difícil, la verdad que es difícil. Sí. Y vos, digamos, para la gente que nos escucha, muchos de ellos son estudiantes, bueno, vos contaste que empezaste tu carrera en el cine porque, bueno, llegaste a un lugar donde buscabas fotografía y te encontraste, ¿cuál fue la escuela? Cievic. Ah, Cievic, ajá, en Belgrano, ¿no? No, me confundo con el SIC. Con el SIC, sí. Claro, Cievic en San Telmo. Bueno, y digamos, la pregunta del millón,
en la búsqueda de dedicarse a esto, viste que hay a veces una falsa idea de que, bueno, empiezo a estudiar cine y ya soy cineasta, ¿no? Los viejos cineastas o los viejos productores de cine decían que hay que pasar la materia claqueta primero. Hay que rendir claqueta, porque claro, hoy día incluso con el avance tecnológico también es mucho más fácil acceder a algún material porque te permita tomar imágenes, ¿no? Claro. Que la idea del video minuto y entonces hay que hacerlo. Pero me dijo una vez, mirá, yo creo que ver cine hay que ver cine, ¿no? Sí. Antes que nada, es como con el guión pasa lo mismo, vos te puedes comprar todos los libros o leer todos los libros de Sigfield, de McKee, de Linda Seeger, de ver de adelante para atrás a Aristóteles, pero de todas maneras el ejercicio del cine y tele y series es lo que es básico. Sí. ¿Qué le recomendarías a supuestos alumnos que inician su carrera dentro de la cinematografía, en el rol que fuera, en principio buscando hacer la dirección o la producción o el guión? ¿Qué le sugerirías que hagan más allá de aprobar la materia, digamos? No, bueno, creo que les sugeriría, depende de lo que quieran, o sea, qué área quieran revisarse, ¿no? O sea, digo, si quieren ser guionistas, si quieren ser directores, si quieren ser montajistas, sonidistas, digo, me parece que... Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Sorín, de que hay que ver mucho cine y también hay que leer mucho literatura y hay que escuchar mucha música. Esa es mi recomendación. Claro, Hay que ir mucho al teatro, sí. Sí, porque hay algo ahí, no sé cómo describirlo, pero hay algo que se destraba ahí, ¿no? No sé, hay como algo del orden de lo creativo, de lo espiritual, no sé, que se pone en marcha, te ¿Cómo? inspira, en realidad. Claro. Que hay algo que se pone en marcha y te inspira, ¿no? Viste que salís de ver una obra de teatro buena o de ver una película buena y hay como que te da una energía creativa eso, de querer hacer. Yo salgo diciendo porque no se me ocurrió a mí, pero igual... Una buena alimentación nutre la sangre y nutre al cuerpo físico, y creo que el cuerpo espiritual se nutre también con el arte, básicamente, ¿no? También la pintura, el acceso a... Es A ver, liberador, de verdad. a escuchar, ¿no? Es muy difícil escribir un diálogo si uno no escucha hablar a la gente y bueno. Pero mirá, sin ir más lejos, ayer a la noche fui a un programa que era en el Botánico, que era La Noche de los Parques. Que era, yo estoy haciendo un taller de huerta en el Botánico, como no tengo nada que hacer. Yo terminó igual a la mañana, pero me enganché a hacer un taller de huerta que también es mi otra pasión, es esa, ¿no? Como la botánica. Y fui a este encuentro que en realidad era abierto, libre y gratuito, y que era estar en el Botánico de noche y podías comer algo y tocaba música clásica, y de golpe me encontré totalmente inesperado, con que había un coro de mujeres, que eran como 12 mujeres que cantaban, pero era conmovedor, se ponía la piel de gallina, como cantaban en ese espacio nocturno de bosque iluminado. Claro. Estaba con mi hermana, las dos nos emocionamos, o sea, digo, hubo ahí un encuentro de algo inesperado aparte, y yo inmediatamente pensé en una escena, como que pasa, y dije, quiero hacerles el videoclip también, o sea, me empezó a pasar como todo esto. Bueno, me parece que pasan esas cosas, ¿no? Cuando estás como más conectado a todo lo expresivo, en contacto con lo expresivo, a leer, a ver, a todo lo sensitivo, movimiento, genera más creatividad en vos, yo creo eso. Sí,
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Más allá de que los que nos dedicamos a esto en la parte creativa, ya sea en el desarrollo de las historias o en la dirección, somos apropiadores de conflictos ajenos y uno peca de mironismo y está permanentemente viendo lo que pasa alrededor y a veces corre riesgo de encontrarse con problemas con la gente porque ¿qué me mirás o qué te pasa? Total. No, que preguntás demasiado también, ¿viste? Sí, claro, Es el gaje del oficio. claro. Yo siempre alguna amiga diciéndole, ay, esto que me estás contando lo voy a usar. Claro. Esto que me estás No contando. es lo mismo que le pasa al público cuando dice, si yo te contara mi vida no sabés la historia que contás, porque la verdad que la vida de las personas no le importan a nadie, en la medida en que no esté en un contexto de estructura dramática y con una dramaturgia determinada, y bueno, vos, digamos, lo has hecho con vidas y con historias que fueron conmovedoras justamente porque no contaste la vida tal cual fue, ¿no? Y eso también es importante saberlo y recomendarlo. Bueno, llega el momento de las preguntas. Si hay alguno de los asistentes en vivo que quieren hacer preguntas, los que vean esto en YouTube seguramente no van a poder preguntar, salvo que sea a través de nuestro amigo Monforte. Pero estamos abiertos a escucharlos y si quieren preguntarle algo a Lorena, aprovechar que la tenemos aquí, que somos pocos y entonces tenemos más posibilidades para repreguntar, etcétera. Claro, estamos como en el living. Sí. Se aprovechen, generalmente lo hacemos por chat, pero en este caso, siendo una cantidad tan acotada, claro, podemos hacerlo liberando el micrófono, tranquilamente. Liberamos los micrófonos y escuchamos si hay alguna pregunta para hacer. Sin vergüenza. Sí, Víctor. Sí, mira, en principio te quería comentar, Lorena, que yo no sé qué me han hecho tus ojos, causó conmoción entre la colonia argentina que vivíamos en aquella época en Canarias, y fue una joya porque apareció, yo no sé si apareció por la pública, por la 2 de la pública, que es lo más posible de televisión española, o lo dio la televisión autonómica de Canarias. Pero todos lloramos, coincidíamos en que habíamos tenido una noche de llantos, de emoción y de admiración. Eso sucedió más o menos, yo creo que habrá sido en el 2008, más o menos, por allí. Así que bueno, así tardíamente te agradezco por el estupendo momento que nos hiciste pasar con eso, ¿no? Qué lindo, gracias. En Tenerife te digo que mi barra la vio toda, porque además, y muy curiosamente, cosa que no suele suceder, todos corrimos la bola y algunos otros la vieron unos días después, unos pocos días después. Se volvió a repetir, cosa que es raro, pero hasta esa suerte tuvimos. Bueno. Así que nada, gracias. Ay, gracias, qué lindo mensaje, gracias, muchas gracias. No sabía lo de Tenerife, voy a reclamar el derecho de autor. Sí. Tengo la Tienes que ver con Santana Desgae. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo me meto conociendo a Lorena, una anécdota que siempre me quedó, pero bueno, en esto del respeto justamente hacia la figura, yo siempre me acuerdo y ahora lo puede ratificar o me puede rectificar a mí, pero es cierto que le pedís, o por lo menos algunos, ¿no? De estos personajes, estas personalidades que vas a tomar y que ya fallecieron, ¿le pedís permiso para hacer su biografía? Sí. Parece que habla muy bien del respeto, pero bueno. Sí, diría a todos les pido permiso. Sí, bueno, en el caso de Gilda fuimos con Natalia al cementerio un día a las 2, así. Ella de incógnito, porque yo a mí no me conocía a nadie, pero eso sí. Y nada, fue como muy emocionante. Otras veces, bueno, no, también con el Potro fui al cementerio también. Después, sí,
Sí, la verdad que sí, porque, no sé, me parece que está bien hacerlo, como me voy a trabajar, ¿no? En la vida de ellos y estás todo el tiempo, aparte, reuniéndote y invocándolos, de alguna manera. Y también eh, los estás volviendo un poco a la vida con lo que haces, un poco. Entonces, ahí hay una conexión para mí como con esa vitalidad, porque vos necesitas materializarlo de nuevo. Y sí. Bueno, es un poco lo que los mexicanos dicen de los aluxes, ¿no? Son Ah, estos, no sabía. en sus cuevas hay que pedir permiso, eh, cierto respeto, una suerte de duendes de la cultura maya. Claro. Pero sí, claro. Eh, bueno, estamos abiertos. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, Lorena, te vamos a agradecer mucho tu participación, este tiempo que nos dedicaste. Eh, Supongo que cuando tengamos esto editado lo vamos a tener la informe, digamos, el link para poder verlo después, la gente que no lo vio. Los miembros del Consejo de Televisión de Argentores hoy tenían todas actividades profesionales, pero están diciéndome, pasame el link cuando esté, pasame el link, y vamos a pasarlo. Así que bueno, te agradecemos mucho A tu vos, ¿por qué? A participación, ustedes. Muchas gracias. admiración y respeto como creadora, y bueno, esperamos ver pronto alguna obra tuya en alguna pantalla de las tantas que hay hoy día. Bueno, muchas gracias. Un placer, la verdad, haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Bueno, y hasta la próxima. Hoy cerramos el ciclo de Masterclass, pero bueno, esperamos poder concretar el año que viene alguna otra tarea similar y que obviamente podamos también estar comunicando. Más allá de seguir de alguna manera también en vivo, al tener las grabaciones de no solo de estas, sino todas las charlas anteriores, y eso me parece que justamente hace que siga circulando la información. Así bueno, muchísimas gracias.